Bueno, aquí estamos otra vez con Fer, me lo estoy disfrutando toda yo. Fer, ¿qué concepto cuando tú escuchas numerología es el primero que te viene a la mente? Bueno, no es concepto, yo no tenía ningún tipo de noción de numerología y cuando conversamos, no hace mucho, y te hablé de las fechas que hemos tenido, del cambio que ha tenido ILC, y tú me diste unos insights. Yo dije, oye, pero esto hay que prestarle atención porque por más que sea, hay un basamento científico detrás. Y tú eres ingeniera. O sea, si me vienes a decir, no, vale, yo soy, no sé, yo vengo de la India, que acabo de llegar. Pero una persona que desde un punto de vista científico se da cuenta que hay unos patrones y hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, pues. Además que si te va a dar certeza, si te va a dar a ti una cierta credibilidad acerca de algo con lo cual dudas y funciona, ayuda. Ya el trabajo se está haciendo. Sí. Y es lo que yo he visto, Fer, una sesión de coaching numerológico, que obviamente, bueno, es un proceso, pero la primera sesión es como una muy importante porque es donde se estudian los primeros números de las personas, nombre, fecha de nacimiento, y bueno, ahí se ve en qué etapa está, por ejemplo, el año personal. Que yo siempre coloco, eso es uno como de las planillas más importantes, entonces yo lo coloco mucho en las redes para que la gente la pueda bajar y pueda calcular su año personal, saber en qué etapa estamos del emprendimiento, del trabajo. Entonces, claro, esa primera sesión rompe como que todos los patrones que las personas traen como preestablecidos y empieza todo un proceso. Y yo lo cuento en el libro, que yo le preguntaba siempre a los profesores, oye, pero para ser ingeniera uno tiene que estudiar 3, 4, 5 matemáticas, no sé cuántas álgebras y geometría. Y él me dijo, Clary, tú no vas a estar en una obra haciendo una integral. ¿Qué es lo que pasa? Tu cerebro está en expansión. Tú estás haciendo esa conexión de la sinapsis, de tus neuronas, y eso se va a expandir y es como salir de la zona de confort y no volver ahí. Y yo dije, por supuesto, y eso es lo que pasa con la numerología, ¿no? Cuando tú haces como un pequeño esquema y empiezas a ver esas cualidades que tiene cada número, esos arquetipos que tiene cada número, la persona como que se expande y ya le es muy difícil volver a ese camino de quedarse en ese status quo ahí plano, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia aparte de la numerología? Bueno, que cuando te así? dije que era el 11, o sea, nosotros tuvimos un cambio muy importante en ILC. Tuvimos casi un año buscando una acreditación para nuestro programa, la certificación internacional Life and Leadership Coaching. Fíjense que nosotros en ILC somos licenciatarios autorizados de la IAC, pero la IAC no avala el programa, le da la licencia a la escuela. Es un poquito complicado explicarlo, pero entonces nos vimos en la necesidad de buscar una acreditación al programa, porque nuestros clientes nos preguntaban, ¿quién los avala? Y nosotros no podíamos contestarle directo. Entonces decidimos irnos por la máxima autoridad, que es la ICF, y fue un año de duda, de introducción de documentos de cada módulo, cada minuto, cada segundo, cada práctica. Y el día en que nos los aprobaron, o sea, la notificación con fecha fue el 11/11. Entonces cuando yo dije 11/11, ¡no, el 11/11! Claro, porque aparte de que, bueno, en la tradición americana siempre se dice 11/11 make a wish, pero más allá de eso es que el 11 es un número maestro y al tener el doble 1 habla de ese liderazgo que se está marcando a partir de allí, habla de que ese 1/1 que al final suma 2, porque los números maestros no se suman, pero que al final suma un 2, es ir de la mano, ir en paralelo, creciendo con la ILC, con la ICF, con las personas que lo integran, porque el 2 también habla de empatía, de compasión, de entendimiento, tiene todo que ver con atención al cliente, con ese amor que sentimos a servir al otro, ¿no? Entonces era como que lo están haciendo, pero no en pequeño, porque no es el 2, es el 11, es más expansivo. Entonces marca para la ILC un liderazgo que es inamovible, es decir, de ahí para arriba, nunca se van a quedar allí ni van a retroceder en ningún momento, sino como ha sido, ¿no? Esa evolución que ellos han tenido. Entonces era lo que yo le decía a Fer, no es mágico porque lo vemos mágico porque ese es el efecto de magia, pero tiene su basamento científico que además está establecido porque no es algo de ayer ni de hoy, tiene 2500 años ya por ahí rodando en el mundo.
Fer, sabes que estoy estudiando aparte ahorita, estoy haciendo una especialización con las esferas del sonido, las esferas de Pitágoras, porque nosotros conocemos a Pitágoras, mal conocemos a Pitágoras por el teorema. Pero en sí, el teorema no es que nos aporta como nos podría aportar en la numerología, pero todo lo que habla de la música de las esferas de Pitágoras es otro mundo totalmente aparte, ¿no? Habla de la longitud de la cuerda, del sonido, de cómo se crearon los sonidos primordiales, los números esenciales y todo eso. Y partiendo de allí, Pitágoras dice que todas las personas vienen con una música, con una armonía, es decir, somos como una partitura cada uno de nosotros. Cuando tú le haces coaching a una persona, tú puedes ver que cada uno vibra como diferente, o sea, tú te identificas con eso, con esa música que cada uno trae por dentro. Sí, la conexión de coaching, por supuesto, tiene que ver con la forma como estableces el campo generativo que se conecta con el otro. Coaching escuchamos y hacemos nuestras preguntas, nuestro proceso indagatorio, observamos muy bien a la otra persona, pero lo que realmente da ese insight es esa conexión con la otra, es una frecuencia vibracional que logramos conectar. O sea, yo creo que al tú conectar a ese nivel que se produce la presencia. Entonces, claro, yo no sería armónico. Correcto. Que yo llegara tipo Tony Robbins, y tú, oye, mira, me está pasando esto. No, a veces hay que ser más expansivo, más consciente, más pausado. Otras veces no. Otras veces la música es más rock and roll. Otras veces es más jazz, otras veces es música clásica. Yo tengo a veces clientes que son muy filosóficos, muy profundos. Entonces las reflexiones son profundas. ¿Qué se requiere para llegar a ese nivel de maestría donde tú reconoces al otro, honras esa forma de ser sin juzgarlo, más allá de la persona, Sí. de lo que vemos? Esa maestría, y yo lo he visto en las prácticas de Fer, porque además tengo varias certificaciones con él, cuando tú ves lo que no está siendo mostrado, cuando tú escuchas lo que no está siendo dicho. Sí, mira, todos tienen el potencial para llegar allí. Va a ser un trabajo continuo personal y va a ser un trabajo continuo de aprendizaje, de todo. O sea, lo que se llama lifelong learning. Cuestionarlo todo, aprender todo y constantemente aplicártelo a ti para que tú corrobores que funciona. O sea, es que Sí. y es la única forma. Y yo he tenido encuentros de escépticos coaches que dicen, no, Fernando, el coaching no cambia a nadie. Mi respuesta es muy lógica. No cambia o no te ha cambiado a ti. Y eso es muy diferente. Yo siempre que veo que la gente dice, yo soy coach transformacional, yo digo, bueno, todos lo somos. Todos lo somos, o sea, el coach es un proceso de transformación y de cambio maravilloso que te hace un ser diferente, un ser más expansivo. A mí cuando la gente me pregunta, ¿a quién le harías tu coaching? ¿Quién necesita coaching? ¿O qué parte del mundo necesita coaching? Yo digo que todo el mundo en algún momento necesita sesiones de coaching. Y cuando la gente dice, hay muchos coaches en el mundo, yo digo, bueno, ¿y no hay acaso unas miras hacia un mundo mejor si todos fuéramos más comprensivos y tuviéramos esa parte? A mí lo que me gusta del coaching es ese entender a la persona sin el juicio, sin poner nada de nosotros, sino tomar solamente eso que ellos nos están dando y que ellos mismos vayan haciendo su proceso personal. Sí, y hay un factor de amor que está implícito en todo esto que se cultiva, ¿no? El amor por ti, el amor por el rol que juegas, el amor por tus herramientas, el amor por las personas que te permiten avanzar. Y es desde el amor en el cual se hacen las preguntas en coaching, se hace la intervención. Y es por amor que el cliente, escúchale, hace el esfuerzo por tomar acciones fuera de su área de seguridad. Y en este momento, si tú realmente actúas desde el corazón, desde el amor, porque en amor no hay temor,
y comprendes que lo más importante en amor hacia el cliente es ayudarlo. Y que para ayudarlo tú vas a hacer lo que sea, sin tabú, sin trauma. Eso de desapegarte de la técnica o los linderos que te dicen los expertos que es coaching. Ese olvidarte de que hay reglas. Ese estado de amor forajido es tan liberador, que es lo que realmente le da poder a la pregunta, a la escucha y a la observación. Y yo esos 3 puntos los toqué en mi libro muy claramente. La pregunta empodera, siempre, siempre, siempre. Fer, si tú tuvieras una pregunta que hacer acerca de la numerología, por ejemplo, yo que te presenté, tú me permitiste tu espacio maravilloso de la ILC para presentar la certificación de coaching numerológico, avalado además por la Florida Global University. Si tú fueras a buscar esa certificación, a comprarla, ¿qué me preguntarías? ¿Cuál sería tu duda? Mira, Clary. O sea, ¿de qué forma esto me va a apoyar a mí a ayudar al cliente? Bueno, fíjense, la pregunta de Fer es súper importante porque es una de las cosas que más me dicen, y es, primero, como coaches tenemos un elemento diferenciador y salimos como de ese océano perdido de un montón de coaches que todo el mundo clasifica como que están haciendo todas las cosas iguales, que yo considero que eso no es así porque todos somos diferentes, y esa impronta energética de personalidad, de arquetipo, de lo que somos como seres humanos, se ve claramente en nuestra práctica. Pero más allá de eso es resultados muy rápidos. Los clientes obtienen resultados desde la primera sesión. Es impresionante la transformación que se hace. Hay una expansión inminente donde las personas ya no pueden volver a su zona de confort. No se les permite porque ellos mismos no pueden lo primero que tratamos en una sesión de coaching, sobre todo en la primera sesión, es los dones, en qué es aquello que tú eres bueno. O sea, que no tienes que trabajar, que lo tienes ahí, que de repente lo tienes bloqueado. Y cuando las personas se dan cuenta de que alguien les dijo en algún momento que eran buenos en algo y ellos no se lo creyeron, de que hay una interferencia, una creencia que los está limitando, y ven que, oye, pero mis números dicen eso, es como que reafirman eso que han sabido desde siempre, pero que no eran capaces de asumir, y ahí empieza todo un proceso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza un proceso de coaching completo que después se convierte en 5, 6 sesiones, 4 sesiones, dependiendo de lo que la persona vaya requiriendo, porque también se aplica a los emprendimientos. Sí. Sí. Y bueno, ya muy pronto vas a estar con nosotros en ILC Coaching Alliance, sí, hablando de esto y con la comunidad que va a estar pendiente de sus números y sus cosas. Claro que sí, ahí vamos a estar aclarando todo. El 31 comienza la cohorte. Nosotros tenemos la cohorte teniendo 2 números. Global, que implica todas las certificaciones presenciales y online. Y las online, porque las online. Entonces, por ejemplo, y así son las ciudades. Por ejemplo, Houston 4, Global 93. Bueno, el 31 comienza la 104 Global, 22 online. La cohorte 22. Y 22 también es un número maestro. Es que Fer está conectado definitivamente con las maestrías. ¡Qué bueno! O sea, yo soy la primera cohorte de Houston, yo soy la primera cohorte de los máster, y yo soy la primera cohorte del Advanced Business Coach. Es decir, somos una cohorte, somos puras cohortes de liderazgo porque estamos con el número 1 ahí. Qué bueno. Gracias, Fer, por este tiempo.